en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Usted como padre es un valiente, es un guerrero. Usted como padre tiene su aljaba con las lanzas, las flechas, las saetas, que son sus hijos. Ahora, para usted ser un buen guerrero, un buen valiente, usted tiene que saber utilizar ese arco. Usted tiene que practicar, aprender a usar ese arco, para que cuando dispare la flecha, vaya al punto seguro, al centro. Esto nos enseña es que usted y yo, como padres, tenemos que aprender, tenemos que educarnos, tenemos que pedirle la ayuda a Dios en la crianza de nuestros hijos, la sabiduría, el entendimiento, porque aquí ninguno de nosotros nacimos padres, ¿verdad? Eso lo aprendimos a través de experiencia, a través de malas experiencias, podemos decir, a través de cosas buenas y cosas malas. Lo aprendimos y lo desarrollamos. Pero Dios en su palabra nos da la guianza, nos da la dirección, nos da el manual en cómo podemos ser padres efectivos, padres buenos, sacerdotes del hogar, valientes del hogar, pastores del hogar. Aleluya. La palabra lo enseña claramente. La palabra nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, cómo debemos encaminarlos. Lo que sucede es que el mundo, la sociedad, se van por otros caminos. Tienen otro manual, tienen otro libro, tienen lo que el mundo les puede dar. Y que sí que es bueno que el estudio y la educación ayuda. Y eso hace a la sociedad mejor, si se educa, si lo hace para provecho. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es el mejor manual para educar, criar y disciplinar a nuestros hijos. ¿No lo cree usted? Dele palmas arriba de Dios. Aleluya. ¿Es su hijo una flecha, una saeta, bien preparada, derechita, bien afilada, bien atractiva? Esa saeta que cuando usted como padre la dispara, va a dar en el centro, en el punto seguro, que no se va a desviar, que no vaya al otro lado, que no se va a doblar, que no se va a romper. Es su hijo una saeta en su aljaba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la educación comienza en el hogar. Eso se nos ha dicho tantas veces, pero muy pocas veces la practicamos. Esperamos que la escuela, la sociedad, las instituciones eduquen a nuestros hijos, enseñen a nuestros hijos. Y más en este país materialista, en este país tan secular, que todo el mundo tiene que trabajar, aún las madres tienen que trabajar, las esposas, porque el dinero no da para pagar los biles, tantos gastos. Entonces esto ha traído un desvío en la familia, ha traído tantos problemas emocionales, psicológicos. Porque ¿sabía usted que cuando el niño se cría con su madre, los primeros 5 años de su vida, los primeros 5 años de su vida, o 6, podemos decir, va a ser un niño psicológicamente, emocionalmente seguro y estable? Porque su madre lo crió, lo enseñó, le dio de ella, estuvo con él ahí, hizo ese apegamiento ahí, ese acercamiento emocional y psicológicamente. Eso es una realidad. Pero aún más cuando esté el padre, porque el padre hace falta en el hogar. Entonces, cuando un hijo no se cría o no crece con un padre, va a haber problemas emocionales, psicológicos, de toda índole. Por eso es que el padre es tan importante en el hogar. Por eso que es de valor en el hogar el padre.
porque el hijo o la hija, la figura que van a seguir es el padre. Es más, al niño, cuando son pequeñitos, ¿quién es su héroe? ¿Quién ellos creen que es la persona más fuerte, que se la sabe toda, que lo puede hacer todo? Su padre. ¿Verdad? Se lo dicen así. Entonces, aunque usted no crea, usted es el ejemplo mejor para su hijo. No el presidente, no el deportista, no el cantante, no el maestro, no el principal, no el pastor. Es usted como padre el mejor ejemplo para su hijo. Así es. Aleluya. La educación comienza en el hogar. Usted se pregunta cómo educo a mis hijos. Usted tiene ahí el manual en su hogar, lleno de polvos. O aún hasta sus lentes se le han perdido dentro de la Biblia. Aleluya. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Por medio de Moisés. Le enseñarás a tus hijos estos mandamientos, estos estatutos, al levantarse, al acostarse, y aún lo pondrá en los postes de la casa, para que nunca se le olvide. Aleluya. ¿Le está enseñando usted la palabra de Dios a sus hijos? ¿Le está enseñando a orar? ¿Le está enseñando que esta palabra es verdad, que es viva y eficaz? ¿Le está enseñando las buenas costumbres, los buenos hábitos, lo que creemos, lo que hemos recibido a sus hijos? No tenemos tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. ¿Quién es el que enseña a nuestros hijos? La televisión, el internet, la computadora, el teléfono. Ese es el maestro de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque no ha visto un padre valiente, no ha visto un sacerdote del hogar, no ha visto un pastor en el hogar que se pare firme y dedique su tiempo, su esfuerzo, su dedicación a enseñar, a criar, a disciplinar a sus hijos. Es una realidad, es una verdad. Segundo, Dios nos ha hecho responsables como padres, líderes, de caminar nuestros hijos por el buen camino. El psicólogo James Johnson, psicólogo cristiano, dijo que criar hijos no es para cobardes. Y es una realidad, porque cualquiera puede engendrar hijos, traer hijos a este mundo. Y vemos muchos por ahí así. Pero son contados los que son verdaderamente padres, que toman la responsabilidad, que toman la dedicación, que toman el tiempo para enseñar, para educar, para encaminar a sus hijos. Estoy hablando del mundo. Aleluya. Porque ya usted como creyente, como cristiano, ya debe estar haciéndolo. O si no, debe hacerlo. Pues entonces, no es una tarea muy fácil. Porque los niños cuando están pequeñitos se ven bien graciosos, ¿verdad? Y son curiosos, o llaman la atención y todo el mundo lo quiere agarrar, coger, jugar. Pero cuando llegan a teenagers y son desobedientes, y son malcriados, y son mal hablados, y no obedecen a nadie, ¿quién los quiere? Muy pocos. Porque los niños no se quedan pequeños, ellos crecen. Entonces, el fundamento debe comenzar en el hogar. La iglesia, ya lo hemos dicho tantas veces, comienza en el hogar. La iglesia se enseña en el hogar. Tristeza me dio a mí con mi hermana y su esposo, que nunca han enseñado a sus hijos a orar antes de comer. Entonces tuve que yo cogerlo en casa y enseñarlos a orar y decirles que había que orar antes de comer, porque se sentaban a la mesa y iban rápido a comer. Entonces ellos no son los culpables, son los padres. Y aún cristianos y criados en el Evangelio nunca enseñaron a sus hijos a orar, porque ellos tampoco lo hacían. Aleluya. Santo Dios. Es una verdad, es una verdad. Como saetas dados en la juventud son los hijos. Tercero, no permita que el estilo de vida del mundo le robe sus hijos. Nosotros, volvemos a repetir, como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos qué creemos,
nuestros valores. No podemos darle doble mensaje. No podemos decir una cosa y hacer otra. Una cosa, yo estoy seguro de mi esposa y de mi persona, que no somos perfectos y que no hemos sido perfectos, pero una cosa sí le enseñamos a nuestra hija, que Dios es el primero en nuestra vida, que Dios es el centro de nuestro hogar y que eso no lo cambiamos por nada en el mundo. Entonces, eso tiene que ser firme, eso tiene que ser enseñado, eso tiene que ser practicado, porque no podemos darle un doble mensaje a nuestros hijos, porque lo estamos confundiendo. Cuando lleguen a grande van a dejar el evangelio, se van a ir al mundo y van a hacer unas cosas. Porque hemos sido hipócritas, si se puede decir la palabra. No permita que el estilo de vida del mundo le robe a sus hijos. Enseñar a sus hijos a ser responsables, honrados y verdaderos. Pero usted sea ejemplo de eso. Usted no le puede decir a sus hijos que sea eso si usted no lo es. Es como me dijo una maestra una vez en la escuela: me sorprendo que estos niños mientan tantos. Y yo le dije: no te sorprende, porque los primeros mentirosos son los padres. De ellos fue que lo aprendieron. Por eso lo están haciendo aquí. Enseñan a sus hijos a respetar, a ser disciplinados y ordenados, y sea usted ejemplo de eso. ¿Verdad? Es como el padre que le dice al hijo: no fume, pero él está ahí fumando. O que le diga al padre al hijo: no beba, si está ahí con una botella bebiendo. O que le diga al hijo: no diga malas palabras, y él está chismeando, hablando de otros ahí frente de él. Eso es un mal ejemplo. Cuarto, está informado de lo que ven y escuchan sus hijos. Está informado de lo que ven y escuchan sus hijos. Ya hemos hablado de esto tantas veces. Los anuncios del internet y la televisión, lo hablamos esta mañana, están enfocados en la niñez y en la juventud. ¿Sabe por qué? Porque tienen la mente todavía frágil. Entonces le presentan lo atractivo, lo llamativo, lo momentáneo para engañarlos. Por eso es que usted tiene que explicarle. Y si usted se pone a ver una película con sus hijos, explíquele, dígale. En una ocasión escuchamos aquí a la psicóloga Mónica, que nos dijo que el hermano de ella y su esposa no ven películas que sus hijos no están apropiados para ver. Si sus hijos no están apropiados para verlas, ellos tampoco la ven, porque ellos la ven junto con ellos. Pero ¿qué hacen las personas hoy en día? Envían a los hijos a su cuarto y ahí entran a su mundo, a un mundo aparte, al mundo de ellos. Y lo más triste es que no supervisan ni ven lo que los hijos están haciendo. La ley de casa era puerta abierta. Y aún está así, puerta abierta. No puerta con seguro. Ahora no entra. Porque hay que ver, supervisar lo que los hijos están viendo y escuchando. Dele palmas a Rey de Reyes. No se ponga triste. Dios es maravilloso. Sea un padre proactivo y envuélvase en la educación y actividades de sus niños. Aleluya. No es fácil ser padre. No es fácil. Es un sacrificio. Es una dedicación. Dicen algunos que los hijos nos roban nuestra vida, nuestra juventud, nuestras fuerzas. Porque es una tarea difícil. No se estudia para eso, ¿verdad? Es algo que continuamos el resto de nuestras vidas, desde que somos padres. Pues debemos ser proactivos y envolvernos en la educación de nuestros hijos. Infórmese de las actividades y programas de la escuela de sus niños. Visite la escuela, conozca a sus maestros, consejeros y directores. Es triste ver, yo que trabajo en la escuela, ver padres, y más tristes hispanos, que no saben ni quién es el maestro de sus hijos, no saben quién es el consejero de sus hijos, no saben ni quién es el principal de la escuela. Estando ya los hijos ahí por meses, y a veces hasta un año. Eso es triste. Ahí se ve el interés, la motivación de ese padre por la educación de ese hijo.
Conozca sus amistades, los padres de esas amistades de sus hijos. ¿Cuáles son las creencias de esa familia, de esos padres? ¿Qué creen ellos? ¿Qué practican? Aleluya. Y cualquier problema, duda, pregunte. Usted como padre tiene derecho de ir a la escuela y preguntar, investigar, mirar, leer, buscar información. El gobierno le ha dado ese privilegio y ese poder. Nadie se lo puede negar. Así que usted puede ir a la escuela y investigar, pedir el programa, el currículum, lo que se hace, lo que se practica, lo que se enseña, los libros, todo. Usted puede investigar eso. Pero no tengo tiempo. ¿Verdad? Esa es la excusa. No critique la escuela, los maestros en frente de sus hijos. Vaya y platique y investigue. Cuando su hijo venga con un problema, con una situación, vaya y investigue. Oiga la otra versión también. Dese a conocer. Que el principal le conozca, que los maestros le conozcan y sepan y digan, ese es el padre o la madre de mi estudiante o de tal estudiante. Eso crea más seriedad y más respeto en la escuela. Dedique tiempo de calidad con sus niños, especialmente después que vienen de la escuela, y pregúntenle sobre las enseñanzas, sobre cómo fue el día en la escuela, sobre cómo estuvo la escuela. Si lo ve triste, pregúntele, háblelo. Si lo ve preocupado, pregúntele, háblelo. Y si tiene que visitar la escuela, visítela. Aleluya. Dialogue con sus niños, escuche sus preguntas, sus sueños, anhelos y deseos. Lleve a sus niños al parque, al campo, siéntese a comer junto con ellos y a dialogar. Eso se ha perdido. Ahora, sábrese que puedan, al estilo ejército, comer. Siéntese a comer con su hijo o sus hijos, especialmente en la cena. Platique ahí, dialogue ahí, hable ahí. Tome el tiempo, saque el tiempo, porque ¿sabía usted, y ya lo hemos dicho tantas veces, que su hijo o su hija en un día van a agradecer no el dinero que usted le ha dejado, no las propiedades, no los regalos, que muchos hasta después se pelean y se hacen enemigos, sino que el tiempo que usted y yo le hemos dado, las conversaciones que hemos tenido, la salida, cuando hemos estado juntos, el consejo, eso nunca lo van a olvidar. Cuando usted fue a la presentación, a la reunión, al evento donde él o ella estaba, eso nunca lo van a olvidar. Eso es una realidad. Tiempo de calidad, pero no tenemos tiempo en este país. Anteriormente, y te lo vuelvo a repetir, si mi hija fuera pequeña nuevamente, dedicaría más tiempo para ella. Y creo que lo hice, pero lo haría más, porque los años se van rápido, los días se van rápido, y se nos van de nuestras manos. Aleluya. Hijos como saetas, hermanos del valiente. Dele palmas al Rey de Reyes. Enseñen a sus niños la palabra de Dios, a orar y a temer a Dios. Esto lo hablamos anteriormente. Aleluya. ¿Cómo se enseña esto? Practicándolo. No castiga a su hijo enviándolo a orar o a leer un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia. Eso es malo. Eso es un mal concepto, es una mala enseñanza. Usted puede enseñar la oración y la palabra dando el ejemplo. El altar familiar, antes de comer, antes de acostarse, al levantarse, en algunas ocasiones. Y si su hijo o su hija no lo quiere hacer, siga dando el ejemplo.
sígalo haciendo. Porque un día lo va a necesitar. Aleluya. Un día lo va a recordar y lo va a hacer en esos momentos de crisis. Lo va a hacer. Pero que su hija no diga o su hijo, mi papá no oraba, mi papá no leía la Biblia. O mi papá era un santurrón allá en la iglesia y en la casa de los demonios. Así lo ha dicho. ¿Sí? Es una verdad. Hablando malas palabras, peleando, mirando, criticando, chismeando. Y la iglesia es un santurrón. Un mal ejemplo para los hijos. Por eso es que usted y yo tenemos que hacer lo mismo, adentro y afuera. Y aún más en el hogar. Aleluya. Tenemos que ser más santos, más santurrones, más espirituales en el hogar. Porque ahí que está el fundamento. Porque ahí que está la base. Para la crianza y la enseñanza de los hijos. Aleluya. Entonces, enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle que la palabra de Dios es verdadera. Enseñarle a orar. A enseñarle que Dios tiene un propósito, un plan para sus vidas. Que un día acepten a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Que la vida está en las manos de Dios. En esa dependencia total a Dios. Pero nosotros tenemos que practicarlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que llevarlo a cabo. Que cuando vayamos a la escuela, cuando vayamos a una reunión, los maestros nos conozcan como padres cristianos, como padres responsables, como padres que disciplinamos y educamos y enseñamos a nuestros hijos. Porque eso se refleja en la escuela. Un niño educado, un niño disciplinado, un niño instruido, lo va a reflejar en la escuela. ¿Sabe por qué? Porque hay un buen fundamento en el hogar, porque hay una buena crianza en el hogar, porque hay una unidad en el hogar, hay espacio para el hablar, para platicar, para conversar. Entonces ese niño, esa niña se siente seguro, se siente que está en el lugar correcto, que sus padres son lo mejor, que quieren lo mejor para su vida. Y eso lo va a reflejar en la escuela. Pregúntese, ¿quiénes son los niños o los jóvenes que dan problemas en la escuela? Los que vienen de hogares rotos, los que vienen de problemas en el hogar, los que vienen de violencia en el hogar. La mayoría, el 95%. Ya que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimar el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hay que ser valiente para ser padre. Amén. Dios ha puesto a los padres como sacerdotes y pastores del hogar. Y un día nuestros hijos saldrán de nuestros hogares. Y eso es así, tiene que ser así, no podemos retenerlos, no podemos aguantarlos, eso es bíblico. Tienen que salir, tienen que hacerse independientes, tienen que hacer su propia vida, tienen que formar su hogar para beneficio de ellos mismos. Entonces, ¿qué se llevará? Hemos dicho anteriormente, el legado, las enseñanzas que le hemos dado, el tiempo, la dedicación, el ejemplo que le hemos dado. Por eso que su hogar y mi hogar debe estar en un ambiente de armonía y de unidad. Aleluya. Por eso que Cristo debe ser el centro de nuestros hogares. Aleluya. Por eso es que nuestros hogares deben mantenerse puros, santos, no mirar cosas que no se deben mirar, no leer cosas que no se deben leer, porque si usted permite que su hijo o su hija mire eso,
Mire ese personaje ahí. Y ese personaje, vamos a decir un ejemplo, es una cantante y está ahí con poca ropa, haciendo movimientos sexuales de provocación, y su hijita está mirando eso, o su hijito. ¿Cómo usted se lo va a explicar? Primeramente, no debió dejar que lo viera. Y si lo está mirando a escondida, fuera de que usted no se dio cuenta, usted debe y explicarle y decirle el mal de eso, la enseñanza de eso y quién está detrás de todo eso. Los niños que vienen aquí de la China, Vietnam, la India, son los mejores estudiantes académicos aquí en esta nación. Se le pasan a los estudiantes de esta nación con los mejores grados, las mejores calificaciones, y no se portan mal. Eso es lo grande, aleluya. Que no tienen problemas de comportamiento. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado un fundamento, y no son creyentes, se les ha enseñado una enseñanza, una disciplina, que aún cuando llega aquí, la practican. Es más, le enseñan el idioma de ellos. Le decimos, no, mi hijo no habla español, mi hija no habla español. Pues esa gente, esas personas, lo primero que le enseñan a sus hijos es su idioma. Y lo saben muy bien, y cuando se comunican con ellos, aún frente de usted, hablan en su idioma. Y vienen aquí y aprenden el inglés bien, y no se quedan ahí atorados en las clases de ESOL, inglés como segundo idioma, como los hijos nuestros, sino que se quieren llegar, y lo alcanzan y lo logran, porque hay un fundamento, porque hay una disciplina, porque hay una enseñanza. Aleluya. Usted y yo como creyentes tenemos la clave, tenemos la alternativa. Y tal vez te dice, mis hijos pues ya crecieron, ya se fueron, ya se casaron, pues no tienen nietos. Amén. Pero aún cuando nuestros hijos estén en nuestros hogares podemos enseñarles, podemos hablarles, podemos decirles. Y aún de otros, de nuestros familiares también. Amén. Es como yo le decía a mis sobrinos, ustedes tienen que aprender a orar. Tienen que orar antes de comer. Eso tienen que hacerlo. Y lo van a hacer, tienen que empezar a practicarlo. Aleluya. Ya estoy terminando. Perdón que cogí mucho tiempo, pero esto es un tema que no bastaría una predicación, una enseñanza, sino muchas. Sus hijos van a comenzar la escuela la próxima semana. Piense en este capítulo de la Biblia. Póngalo en práctica. Aleluya. Llévelo a cabo. Entregue a sus niños en las manos de Dios. Ore por ellos antes de salir de la escuela. Ore por ellos al venir. Esté pendiente, esté alerta a los cambios de actitudes, a las amistades. Esté pendiente de ellos. El gozo de un padre o de una madre al final de sus días es escuchar decir a sus hijos decir, mi padre y mi madre fue un ejemplo para mí. Mi padre y mi madre me enseñaron lo correcto, me llevaron por el camino seguro. Yo creo que esa será la mejor satisfacción que un padre y una madre puede recibir. No es fácil la tarea, vuelvo a repetir. Sacrificio, dedicación, lágrimas, esfuerzos, tiempo, a veces hasta olvidando de nosotros mismos. Es una realidad porque vivimos una sociedad muy egocéntrica,
donde se enfoca el yo, el yo, el yo. Por eso muchos abandonan a sus hijos y se van. Muchos dejan a sus hijos por un hombre, por una mujer. No le importa nada, porque viven una vida egocentrista. Pero la palabra de Dios nos dice que somos responsables de nuestros hijos. Y que un día Dios nos va a pedir cuenta en lo que le hemos enseñado, en lo que le hemos dicho y el ejemplo que le hemos dado. Que nos presentemos delante de la presencia de Dios. Yo no sé de usted, pero cuando yo me presento allá delante de Dios, quiero darle una buena información de mi hija. Yo quiero saber. Pongamos de Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso y tú eres poderoso. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios de paz. Señor, tú has dejado la institución más hermosa de la familia. Oh, el padre y a la madre, para criar a sus hijos, para educarlos, para enseñarlos. El mundo, Satanás, Hollywood, la farándula quiere desviarlo, quiere apartarlo, quiere llevarlo por otra parte, pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra no cambia. Tu palabra es la misma hoy, ayer y por todos los siglos. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga la escuela, no importa lo que digan las instituciones, tu palabra sigue igual, mi Dios. Y no la podemos cambiar y no la podemos hacer de otra manera, porque es tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a practicarla. Ayúdanos, Señor, a llevarla a nuestros hijos. Pero que seamos ejemplo de esto. Que demos buen testimonio, Señor, como cristianos, como creyentes. Que seamos buenos padres. Aunque no le demos riqueza, dinero, fama, lujo, pero sí que le demos un ejemplo de integridad, de piedad, de moral, de amor, de unidad, de respeto, Dios. Oh Señor, tú lo puedes hacer, porque tu palabra así lo dice. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes te la oración, aquí te la están.